Una batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente pila es un dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en corriente eléctrica. Cada celda consta de un ánodo, un cátodo y electrolitos que permiten que los iones se muevan entre los electrodos, permitiendo que la corriente fluya fuera de la batería para llevar a cabo su función, alimentar un circuito eléctrico. Alessandro Volta perfeccionó la primera batería eléctrica y en su honor nombramos volt a la unidad de medición para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Una batería se encuentra en la mayoría de los aparatos eléctricos y ha sido un factor clave para la portabilidad de muchos aparatos. Todo inicia en 1780, cuando Luigi Galvani, por accidente, tocó la pata de la rana que estaba disecando con su bisturí. En respuesta, la pata se encogió como si el animal aún estuviera vivo. Galvani creía que la energía que había impulsado la contracción muscular venía del mismo animal y llamó a esta electricidad animal. Sin embargo, su amigo y colega científico Alessandro Volta creía que el fenómeno estaba causado realmente por el contacto entre dos metales diferentes que están unidos por una conexión húmeda. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta fue un químico y físico italiano famoso por la invención y el desarrollo de la pila eléctrica en 1776. Recibió una educación básica y media de tipo humanista, pero al llegar a la enseñanza superior, optó por una formación científica. En 1774 fue nombrado profesor de física en la Escuela Real de Como, y justo un año después realizó su primer invento de un aparato relacionado con la electricidad. Alessandro Volta logró producir corriente eléctrica continua por primera vez con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero conectados por un circuito exterior. Había nacido la primera pila eléctrica, y aunque no producía una gran tensión ni siquiera para provocar una chispa, hoy en día son capaces de encender un teléfono móvil por un par de días y una vez terminado su ciclo, recargarlo para volver a ser usado. El invento constituía una novedad absoluta y gozó de un éxito inmediato y muy merecido, ya que inició la era eléctrica en la que actualmente vivimos. La pila de Volta está compuesta por una serie de discos apilados de zinc y cobre, entre los cuales se posiciona un separador empapado en un electrolito, es decir, alguna sustancia que pueda conducir electricidad, siendo una de las más comunes el agua con sal. Pero aún no sabemos cómo se genera la corriente. Para ello vamos a analizar la forma más básica de una pila o batería, una celda. En este caso, una única celda estaba compuesta de un disco de zinc, un separador con un electrolito y un disco de cobre. Analicemos cómo está compuesta esta celda desde otro formato. Tenemos el cobre y el zinc, pero esta vez en forma de barras, cada una en un contenedor, los cuales estarán conectados por un cable con un interruptor y un voltímetro. Y lo último que nos estaría faltando es el electrolito. En este caso ya no será solo uno, sino que serán tres diferentes, lo cual nos permitirá tener una reacción más controlada. Los electrolitos corresponden a una mezcla de agua y alguna sal, las cuales tienen la cualidad de disociarse en diferentes iones, es decir, átomos o moléculas con una carga eléctrica definida, ya sea negativa o positiva. Para el contenedor con cobre usaremos sulfato de cobre, el cual al mezclarse con el agua se separarán en átomos de cobre con una carga positiva +2 y una molécula de sulfato con una carga negativa -2. Para el contenedor de zinc se usará sulfato de zinc. La reacción será prácticamente igual que la del sulfato de cobre, con una carga positiva +2 para los átomos de zinc. Finalmente, para el puente salino que conecta ambos contenedores se usará cloruro de sodio. Las cargas de +2 y -2 mencionadas anteriormente hacen referencia a electrones. A las cargas positivas les hacen falta electrones y a las cargas negativas les sobran electrones. Un electrón equivale a -1.602 por 10 a la -19 coulombs. Ahora bien, vamos a observar qué es lo que pasa en la celda cuando entran en contacto las dos barras metálicas cuando se cierra el circuito. Los electrones comienzan a desplazarse desde el zinc hacia el cobre, generando una corriente eléctrica, pero eso no es lo único que ocurre en la celda. Si analizamos solo el contenedor con la placa de zinc, en algún lugar un átomo de zinc que tenía una carga neutra perderá sus electrones y ahora tendrá una carga positiva +2.
es decir, se convertirá en un ion, que al igual que los otros se disolverá en el agua, y por lo tanto, mientras más tiempo dure este proceso, más zinc sólido se disolverá en el agua. A este proceso, en el cual un elemento pierde sus electrones, se le conoce como oxidación, y además el elemento que se está oxidando será conocido como ánodo. Por otro lado, si nos vamos al contenedor con placa de cobre, en algún lugar uno de los iones de cobre con carga más 2 recibirá los 2 electrones que liberó el zinc, convirtiéndose en cobre con carga neutra y dejando de ser soluble en el agua. Es decir, tomará una forma sólida, al igual que el resto de la placa, por lo cual mientras más tiempo ocurre este proceso, más iones de cobre tomarán una forma sólida y se depositarán en la placa inicial. Para este proceso, en el cual un elemento gana electrones, se le conoce como reducción, y el elemento que se está reduciendo será conocido como cátodo. Ya que hay un material que se está reduciendo y otro que se está oxidando, de manera simultánea estas reacciones se conocen de manera abreviada como reacción redox. El puente salino con cloruro de sodio permite que se mantenga el equilibrio en las celdas y que continúe el flujo de electrones. ¿Por qué los electrones se desplazan desde el zinc hasta el cobre? Cada media celda cuenta con lo que se conoce como potencial estándar de electrodo o potencial estándar de reducción, los cuales se pueden encontrar en tablas que se obtuvieron de manera experimental en condiciones estándar, es decir, a 25 grados Celsius a una atmósfera de presión y concentración de 1 mol por litro. Volviendo a nuestra celda, encontramos con que el potencial estándar de reducción más alto es el del cobre, por lo tanto los electrones fluyen en esa dirección. Además, conociendo los potenciales estándar de reducción de las dos medias celdas, podremos calcular el voltaje teórico que nos entregaría la celda completa siempre que se cumplan las condiciones estándar. Independientemente de los materiales que se utilizan en las reacciones redox, la mayoría de las baterías funcionan de la misma manera, pues podríamos mezclar medias celdas compuestas de diferentes elementos y obtener diferentes voltajes, pero aunque eso nos permite tener una gran cantidad de voltajes, las posibles combinaciones de las celdas son finitas y la mayoría de ellas no llegan a superar los 3 voltios por celda. Pero esto no impide que podamos obtener voltajes más altos, pues podemos conectar varias celdas en serie y siguiendo la misma polaridad, los voltajes se van sumando. Un ejemplo de esto son las baterías de 9 volts, pues en su interior se encuentran 6 celdas conectadas en serie, cada una con aproximadamente 1.5 volts. ¿Cuál es la diferencia entre pila y batería? Se podría decir que en las baterías los polos se encuentran en la misma cara, mientras que en las pilas los polos se encuentran en diferentes extremos. Muchas veces se confunden estos dos términos, llamando así pilas a los dispositivos que no son recargables y baterías a los que sí lo son, pero en realidad esta forma de clasificarlas está dada en celdas primarias y celdas secundarias. Las celdas primarias son aquellas que solo pueden producir electricidad durante un solo ciclo, ya que la reacción química que sufren los polos no puede ser regenerada y por tanto una vez terminado un ciclo quedan inservibles. Las celdas secundarias son de una generación más moderna y se caracterizan por tener la capacidad de ser recargadas durante muchos ciclos para ser utilizadas nuevamente. Esto se debe a que los procesos químicos que sufren los electrodos pueden ser revertidos a través de una inyección o una recarga de electricidad.